Bien, para continuar con este ejemplo, vamos a hacer ahora entonces el planteamiento de las ecuaciones de momento por tramos a través de la integración del corte que ya hemos planteado previamente. Entonces, este sería el siguiente paso, que estaremos llamando 3.3. De nuevo vamos a trabajar entonces con base a esta figura. El primer tramo que vamos a realizar se llama tramo AB, que es x entre 0 y 2. Ese sería nuestro primer tramo. Y entonces el momento AB que vamos a plantear se llamará MAB, dos puntos igual, y pues evidentemente él es la integral del corte en AB. El integral de V a B, diferencial de X. Y a esto le vamos a sumar una constante que vamos a llamar C1. Le sumamos la constante manual porque el comando no incorpora la constante para obtener la solución única a nuestras condiciones de contorno. Entonces nosotros lo vamos a agregar manualmente y luego lo vamos a calcular dándole algunas de las condiciones de contorno que tiene nuestra estructura. ¿Ok? Por ejemplo, en nuestra estructura nosotros sabemos que cuando x vale 0, entonces el momento debería valer 4 sobre 3i. Entonces esa es una de las condiciones de contorno que podemos utilizar. O que cuando x es igual a 2, el momento tiene que ser 0. ¿Ok? Entonces es sencillo. Vamos a obtener la integral. Ok, no he corrido la hoja nuevamente. Vamos a hacerlo por completo. Bien, entonces ahora sí tenemos ya cuánto nos da ese MAB integrando la función VAB, diferencial de X, más C1, y fíjense que ahí nos queda C1. Entonces lo siguiente que tenemos que hacer es añadir una condición de contorno para poder despejar el valor de C1. Como les acabo de indicar, nosotros podemos añadir la condición de contorno de que cuando x es igual a 0, MAB vale 4 sobre 3i positivo, según la convención interna de los momentos, no según esta convención de reacciones externas, sino para los momentos de resistencia de materiales, lo que tenemos en el diagrama de momentos. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar esto? C1 va a ser 2 puntos igual a la solución de ¿qué ecuación? Yo debo evaluar entonces esta expresión de MAB con un x igual a 0. Entonces colocamos eval MAB para x igual a 0. ¿Ok? Y una vez que yo evalúe esa expresión, pues la igualo a 0 porque yo sé que, la igualo a 4 sobre 3i porque yo sé que ese es el valor para ese x. Entonces colocamos igual a 4 sobre 3 EI positivo. Voy entonces a resolver esa expresión que nos quede igualada a esto para el valor de la constante C1 y de esa manera entonces obtenemos cuál sería ese valor. Nos queda que C1 es igual a 4 sobre 3EI, o sea que ya podríamos mostrar cuál es la expresión de MAB. Simplemente lo escribimos y fíjense que ahí tenemos cuál es la expresión exacta de ese MAB. ¿Ok? Vamos entonces con el siguiente tramo. Tenemos tramo BC que tenemos x entre 2 y 6. Vamos a colocar acá abajo. Sería MBC va a ser 2 puntos igual a la integral de BBC, diferencial de X, más C2. Tenemos que agregar la constante de manera manual nuevamente. Y obtenemos esta expresión. Luego, ¿cómo vamos a calcular C2? Necesitamos otra condición de contorno. Yo sé, para este segundo tramo, que cuando x es igual, por ejemplo, a 6, en este extremo, el momento es igual a 0. O cuando x es igual a 2, pues el momento también debería ser 0. En este caso vamos a utilizar esta de x igual a 6. Me quedaría entonces C2 va a ser igual a solve la evaluación de MBC para x igual a 6, esto igualado a 0, y despeja C2 de esa expresión. Bien. Nos queda que C2 es 1 entre E por I, o sea que ya podemos plantear cuál es la expresión de MBC.
Continuamos. El siguiente tramo que tendríamos sería el tramo C de 1. Bien, ese tramo sabemos que el X está comprendido entre 6 y 9.89. Y colocamos la expresión. Bien, como condición de contorno, voy a copiar esto para hacerlo un poco más rápido. Vamos a tener que C3 va a ser la solución de evaluar este momento C de 1 para un X igual a, vamos a ver qué condición de contorno tenemos entre 6 de 1, sería este punto. Sabemos que cuando X es igual a 6, el momento tiene que ser igual a 0. ¿Ok? Entonces podemos utilizar eso. Cuando X es igual a 6, el momento es igual a 0. Y de ahí vamos a obtener C3. Obtenemos entonces que C3 es 1254 sobre 35 EI, es correcto. Entonces ya podemos obtener cuál sería la expresión MC de 1. Tenemos esta que está acá. Bien, lo que voy a hacer entonces es continuar al tramo de 1D. Que tendría ese acotado de 1D. Y bueno, vamos a colocar M de 1D. Va a ser 2 puntos igual a la integral de B de 1D. Diferencial de X más C4. Luego, entonces sustituimos la condición de contorno para C4. Para C4, la condición de contorno en D1D es, vamos al tramo de 1D, estaremos desde aquí hasta acá, es que cuando X sea igual a 11, el momento es igual a 0. Entonces podemos sustituirlo. X igual a 11, momento igual a 0 y obtenemos C4. Bien, ahí está el valor de C4. Y tenemos entonces ya M de 1D planteado. Bien, siguiente tramo, D de 2. D de 2 está acotado en estas dos distancias entre 11 y 14.33 y hacemos el planteamiento. Voy a copiar esta para avanzar un poco más rápido. Tenemos D de 2 igual a B de 2, diferencial de X más C5. Tenemos la expresión allí. Vamos a la condición de contorno. Voy a copiar este que tenemos acá. Y tenemos que C5 va a ser igual a la solución de evaluar D de 2 en que X, vamos a ver qué condición de contorno tenemos. D de 2, pues sabemos que cuando X es igual a 11, el momento es igual a 0, entonces podríamos dejar esa misma que tenemos allá y obtener el valor de C5. Una vez que tenemos entonces C5, ya podemos solicitar la expresión de MD de 2 y tenemos allí cómo nos quedaría. Vamos finalmente entonces con el tramo de 2E, que está acotado entre 14.33 y 16. ¿Ok? Vamos a copiar esto. M de 2D, de 2E, perdón, va a ser igual a D B de 2E más C6. Bien, y para despejar C6, pues vamos a tener una condición de contorno
Y la condición de contorno es que cuando x es igual a 16, el momento es 0 y eso nos va a permitir despejar C6. Bien, ya hemos cambiado todo acá. Sí, ¿por qué sé esto? Bueno, porque en la estructura de la vía conjugada tenemos que este extremo está libre, o sea que el momento tiene que ser igual a 0. Hacemos un enter. El C6 está fuera. Fíjense que está en forma de texto. O está mal escrito, vamos a sustituirlo. Y ahora sí, ya lo hizo. O sea que podemos imprimir M de 2E. O mostrar M de 2E. Y ahí lo tenemos. Si ya tenemos entonces todo ese tramo, ya podemos armar una sola expresión para mx y lo vamos a hacer utilizando el comando que ya habíamos visto, que era uno como este, donde m, que es función de x, está compuesto por, como estamos hablando de una función por partes, dijimos que vamos a colocar esta palabra, piecewise, y queda expresado de la siguiente manera. Voy a expresarlo rápidamente y luego vuelvo con ustedes. Bien, quedaría planteado entonces de esta manera: para x menor o igual a 2, MAB, para x menor o igual a 6, MBC, para x menor o igual a 6 más de 1, MC de 1, para x menor o igual a 11, M de 1D, para x menor igual a 16 menos de 2, MD de 2, y para x menor o igual a 16, M de 2E. Fíjense que yo hubiese podido aquí colocar estrictamente, por ejemplo, para este caso, mayor o igual que 0, menor o igual que 2. Aquí hubiese podido colocar mayor que 2, menor o igual a 6. Aquí hubiese podido colocar mayor que 6, menor que 6 más de 1. Pero al final ustedes pueden hacer la prueba, el programa vuelve a simplificar y nos deja entonces con estos intervalos. Pero les recomiendo que hagan la prueba para que ustedes estén seguros de que está trabajando bien. El programa luego, cuando nos presenta esta solución, cuando escribimos, por ejemplo, m de x, que ya es la función armada, él acá, cuando hacemos eso, él vuelve a simplificar los rangos, ¿ok? Una vez que nosotros acá le indicamos simplificar asumiendo real, por ejemplo, que es que nos muestra las expresiones un poco más simplificadas, aquí el programa les volvería a colocar estos rangos que estamos colocando acá. Bien, entonces simplemente a modo de acotación, por si lo ven un poco raro que esté definiendo los rangos de esta manera. Bueno, una vez que ya tenemos el mx, pues podemos plotearlo para ver cómo nos está quedando. Vamos a darle el comando plot, m de x multiplicado por EI, ¿ok? Recuerden que esto lo tenemos dividido entre EI, entonces para poder graficarlo vamos a multiplicarlo por EI, simplemente para poder visualizarlo. Y bueno, si van a ver la gráfica, siempre recordar que debería estar dividido entre EI, ¿bien? Para un x igual a entre 0 y 16, y bueno, para que el programa entienda que la función es discontinua, se lo indicamos. Discount true. Bien, creo que no nos falta más nada. Presionamos Enter acá y aquí tenemos el gráfico del momento. Fíjense que recordemos que el momento vendría siendo la deflexión o el movimiento vertical de los puntos de aquella barra, de la barra original, ¿no? Es el momento de esta vía conjugada. Entonces, bueno, de nuevo aquí ustedes pueden editar. En este caso podríamos agregar las líneas en los ejes, ¿ok? Por ejemplo, con esa opción que tenemos allí. También podemos aumentar el grosor como ya lo había hecho, que me gusta un poco más grueso, como de 2 puntos. Y bueno, lo importante es que ustedes ya pueden entrar acá y pues modificar cualquier cosa que ustedes quieran. ¿Okay? Cambiar todos los colores, cambiar los colores de la línea, si desean quizás no una línea continua sino punteada. Todas esas opciones gráficas las podemos entonces establecer por acá. Incluso exportar este gráfico a otro formato de imagen si lo quieren colocar en otro programa. ¿Bien? Ok, una vez que ya tenemos el momento, entonces si recordamos nuestro procedimiento, lo que nos hacía falta sería plantear la línea de influencia. La línea de influencia sería el paso final. Paso 4. Con base al principio de Müller-Breslau, la línea de influencia será, voy a ponerle como nombre a la línea de influencia IMC, porque es la línea de influencia para el momento en C, y va a ser igual a menos una división. ¿Okay? En el numerador teníamos entonces lo que sería la deformada o la deflexión en cualquier punto
de la viga liberada, que vendría siendo este diagrama de momentos, ¿ok? No este que está dibujado, pero sí el que está expresado acá arriba, es decir, m de x. Me refiero a que este graficado lo hemos multiplicado por ahí para poder graficarlo, dividido entre el delta de desplazamiento, donde aplicamos la acción unitaria. En este caso, la acción unitaria fue aplicada para un momento interno, entonces se aplicó una acción unitaria relativa, ¿ok? Y entonces la rotación debe ser la rotación relativa, es decir, que lo que vamos a colocar acá abajo va a ser θ c a la derecha menos θ c a la izquierda. Esa sería la rotación relativa que ocurre en ese punto y que sería nuestro desplazamiento para evaluar esta línea de influencia, o nuestro grado de libertad para evaluar esta línea de influencia. Vamos a dar un enter y tenemos entonces la expresión. Nuevamente, si lo asumimos real, tenemos entonces la línea de influencia para cada uno de los tramos que mostramos allí. Podemos plotearla. Fíjense que ya no es necesario multiplicar por ahí porque le hice cancelado. Y bueno, nos quedaría finalmente plot IMC para X, que es igual entre 0 y 16, discount true. Y allí tenemos entonces lo que sería la línea de influencia. ¿Ok? Fíjense que me parece bastante sencillo hacerlo en este programa. Claro, yo lo he hecho paso a paso para explicarles a ustedes, pero fue bastante sencillo. Una variante de este ejercicio pudo haber sido que yo, en lugar de plantear la ecuación del corte, pues lo hubiese hecho desde la carga y hago una doble integración. Eso pues ya queda a gusto de ustedes. Vamos a colocar entonces el grosor de la línea, un poquito más grueso. Voy a agregar el título a este gráfico y eso lo voy a hacer a través de acá, agregar título. Entonces lo puedo agregar en la parte superior y voy a colocar línea de influencia para el momento flector en C. Bien, entonces fíjense que también podríamos agregar ese título allí. Y pues bueno, vamos a dejar hasta acá este ejercicio. Vamos a emitir un nuevo video para resolver esto, pero en SAP 2000, es decir, obtener esta línea en los 3 pasos que puede salir en SAP 2000, o 4 pasos, para comparar justo con estos resultados, ¿bien? Pero eso ya será en otro video adicional para el blog. Muchísimas gracias por su atención. De nuevo les invitamos a suscribirse, a seguirnos en nuestras redes sociales, darle me gusta al video y compartir con sus compañeros esta información. Muchísimas gracias. Hasta luego.